dice Claudio Mendoza, ¿los valores chinos tendrían posibilidad de universalizarse y anteponerse a la Pax Americana? ¿Buscan eso los chinos? No, no, para nada. Incluso ayer en una parte del discurso, porque hoy todavía, ayer lo escuché 2 veces y hoy me di la tarea nuevamente de leerlo ya, el texto escrito del discurso de Xi Jinping, y mencionaba en una parte precisamente eso, que lo que no quieren es como exportar su modelo. Dicen, otros países pueden aprender, nosotros hemos aprendido de otros países, aceptamos también críticas constructivas. Incluso había una parte que luego también salió en muchos diarios, por ejemplo, como en The Guardian, New York Times, que decía que no van a aceptar sermones, digamos, santurrones, así decía, sermones santurrones de otras potencias o de otros países. Ese iba con una etiqueta directa precisamente al gobierno estadounidense. Y en ese sentido, no, nunca han pretendido exportar su modelo, ni, y es lo que a veces se menciona mucho, que desde algunas partes o algunos análisis, que China pretende exportar su propio modelo. Hay un texto ahí, un libro que se llama precisamente el Chinese Model, que habla precisamente sobre esa cuestión, que a veces es copiado, emulado, pero que desde la dirigencia china no pretende ser exportado, implantado e impuesto. Ellos incluso ayer se repitió muchas veces esta idea del socialismo con características chinas, que es, sobre todo ya se le quedó la nomenclatura pues socialista, porque el partido se rige bajo precisamente estos principios del marxismo, el leninismo y luego el pensamiento Mao Zedong, etcétera, 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 para no mencionarles todos y aburrirles un poquito. Pero lo que vemos ahí un poquito es precisamente esa cuestión de que se adapta a los tiempos. Incluso ayer lo mencionó casi al final de su discurso, dice, si queremos que este partido sobreviva otros 100 años es que tenemos que ir con la corriente de los tiempos, con las ideas progresistas de los tiempos, y no con una cuestión de implantar, de pues ejecutar esa idea, que es lo que sí pasa, por ejemplo, en el caso estadounidense, ¿no? De la imposición de un modelo que se cree infalible y perfecto en términos políticos. Y que, por ejemplo, en el caso de China, hubo un discurso por ejemplo, Bill Clinton, luego con Bush, luego con Obama, y luego con Trump, todos han hablado sobre la idea de la democratización de China. ¿Y qué pasa aquí también en términos de los valores políticos, incluso chinos? Sí, también en varias encuestas hechas por académicos muy serios, han encontrado que muchas personas de la sociedad china consideran que China es democrática a su manera, pero que es democrática. Entonces, por ahí tampoco están viendo que es algo, una fabilidad del sistema político. Identifican que es una fortaleza de tener su propio modelo. Y por eso vimos también una parte en el discurso que sí fue estridente y sí fue un poco quizás rayando en lo agresivo, que por ahí decía que cualquier potencia que intentara imponerle algo a China, pues se le iba a ver con una muralla de acero de 1.400 millones de habitantes chinos, que fue uno de las que más algarabía levantó en términos discursivos. Fue así, hubo un aplauso casi como unos 30 segundos y que motivó mucho, porque también esa ha sido parte del legado del Partido Comunista Chino, ha recuperado ese orgullo nacional que tenía China, que por ahí estuvo así como desbandado y que lo ha ido fortaleciendo de manera y con muchas cuestiones, porque el nacionalismo se construye a partir de muchas ideas, ¿no? Y de imaginar muchas cosas, como lo decía Benedict Anderson en su texto clásico, Comunidades Imaginadas. Definitivamente, Germán. Y sobre todo esto último que dices, yo me quedo con esta parte que dices, el Partido Comunista Chino, a pesar de todos los muertitos que le atribuyen, a pesar de toda la violencia que le atribuyen, a veces de manera incluso asincrónica, de manera descontextualizada, no tendría el éxito que tiene si no hubiera desarrollado también la capacidad de generar riqueza y de sostener la cuestión ideológica y discursiva con la generación de riqueza que además distribuye
para la gente, de tal suerte que la gente tiene también ese pedacito de riqueza y ha sentido el ascenso. O sea, un chino promedio de una ciudad como Shuhai, ¿no? Que no es de las importantes, que es incluso, le dicen ellos que es un pueblo de 1,5 millones de habitantes, pues tiene muchísimas más comodidades y más acceso a la tecnología que sus abuelos, por ejemplo. Y eso a fuerzas te hace nacionalista, pues si ves que cierto modelo, por mucho que te incomoda, te da para comer, te genera oportunidades de trabajo, te genera que te puedas ir al extranjero, pues caray, y ves cómo está el mundo, pues te haces nacionalista sí o sí y te vuelves miembro del Partido Comunista, ¿no? De 95 millones de miembros. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir, Jesús, porque también algo del análisis o del sesgo en muchos de los análisis que dicen, solamente el Partido Comunista Chino lo apoyan las clases populares o las clases más bajas. Y esa es una falacia. Se han hecho varios estudios en los que incluso a medida de que hay una correlación directa, es decir, a medida de que aumenta el ingreso para las personas en China, la aceptación crece para el Partido Comunista Chino. Entonces, la gente que también tiene más dinero es la que más apoya el Partido Comunista Chino. Por ahí luego, lo que viene ahí como un poco engañoso es que muchos dicen, bueno, es que solamente es un capitalismo que ha favorecido a ciertos cuates o a ciertas élites o a ciertos subgrupos. Y no, en ocasiones son ingresos promedio, pero que han ido aumentando con un periodo de tiempo determinado. Y entonces, que también en términos de prospectiva dicen que si aumenta ese indicador agregado, entonces la popularidad hacia el Partido Comunista aumenta. Entonces es muy interesante mencionar esa parte, porque luego también es una, digamos, de los sesgos que hay en cuanto al análisis del Partido Comunista Chino. Entonces, también las clases, digamos, medias o medias altas, tienen un apoyo ahí bastante interesante a las acciones del Partido Comunista Chino.